Buenas tardes. Voy a proceder a la exposición de esta ponencia o intervención titulada El lector en el enjambre digital, debates y reflexiones pendientes en la educación superior. Como bien titula el enunciado principal, estamos en una sociedad donde las corrientes filosóficas definen ese enjambre digital como el lugar donde nos situamos y donde desarrollamos nuestra actividad académica, personal, en definitiva nuestra cotidianeidad. Como vemos en la imagen, distinguimos sociedad analógica de sociedad digital. Lógicamente, ahora mismo nos sentimos un tanto a caballo entre las dos, pero parece que la tendencia es más hacia adelante, es decir, hacia la evolución, hacia lo digital, donde lo contable, el cálculo, las operaciones, la transparencia son factores que definen esa sociedad digital contra o opuestas a la sociedad analógica, donde la narración, el pensamiento, la acción era lo que imperaba. Entonces nos situamos ahí en el centro, en la encrucijada, pero probablemente no sea una encrucijada, sino que avancemos en esa sociedad digital con las implicaciones que ello comporta. Es decir, el enjambre digital lo que propicia es que estemos muy cómodos dentro del enjambre, es decir, que tengamos una identidad dentro con esa serie de componentes, pero que si nos alejamos parece que no tengamos esa personalidad o esa identidad, nos sintamos un tanto incómodos. Por tanto, en el espacio digital nos sentimos felices, pero realmente hay una narración, hay un pensamiento, son cuestiones que tenemos que valorar. Lógicamente, las prácticas de acceso a la información y al conocimiento cambian y en ese entramado digital pues ya no tenemos tanto un acceso a incunables o a libros físicos, sino que, pues eso, y con la situación de pandemia, donde coyunturalmente estamos sufriendo esos confinamientos o prácticas, usar mascarillas, etcétera, pues plataformas emergentes, pongo en la diapositiva dos ejemplos, Netflix, Amazon Prime, son acceso a la información diferente, acceso a un conocimiento distinto que tenemos que valorar desde el punto de vista educativo. Con esta contribución pues queremos abordar la educación literaria y las posibilidades de planteamiento e intervención, y lo haremos desde la óptica de un perfil de lector universitario. Este simposio se orienta a la educación superior y ese lector universitario nos preocupa el perfil que pueda tener. Es decir, se situará entre dos ámbitos. Aquel que le demanda a la academia, es decir, donde tienes un lector tradicional, ubicado con lo físico, con la lectura física, las lecturas clásicas, y al mismo tiempo en su tiempo libre es un lector que se nutre de adaptaciones, se nutre de recursos audiovisuales, por lo tanto es un lector que está ahí en dos situaciones distintas. Pero al final es una persona y esa persona recibe de las dos fuentes. Destacamos la necesidad de una deconstrucción crítica, más allá del enjambre reseñado al principio, es decir, que la persona pueda ser autónoma y pueda ser independiente en sus pensamientos, crítica, pero claro, eso hay que reclamarlo y hay que formar a las personas para que intenten deconstruir y pensar por qué se producen las cosas, por qué se plantea cierta información o por qué se plantea cierto conocimiento. En consonancia con esa situación de construcción crítica, hallamos la reflexión sobre el proceso de producción de los estudiantes y tenemos que tener en cuenta que el contexto audiovisual trasciende a nuestra sociedad. Es decir, no podemos cerrar los ojos y pensar que lo audiovisual está por un lado y la academia está por otro. No, el audiovisual está presente y está influyendo y está moldeando pensamiento. Y el protagonista del simposio donde se incluye esta intervención es la factoría o compañía Disney, donde a nosotros nos requiere la valoración de sus productos y los referentes literarios en que se han podido inspirar y cómo esos referentes literarios han sido adquiridos o apoderados, no sé, no sería la palabra necesaria, por Disney, y entonces es importante tener conciencia de ellos.
¿El impacto de la lectura actualmente es comparable a la invención mediática? Pues el peso de la tradición es importante y la lectura sigue siendo considerada como un factor determinante también de clasificación social y de una etiqueta como de prestigio, pero claro, la invención mediática llega a más gente, está más popularizada, entonces es una comparación complicada. ¿Qué estímulo prevalece más en la mente de una persona? Probablemente la invención mediática, que maneja más sentidos, lógicamente. Es decir, en un sentido, la escucha está implicada en ese audiovisual o la apreciación de ciertos colores, que la lectura mantiene otras directrices. ¿Pueden cohabitar? Pues es lo deseable, que cohabiten en nuestro espacio, pero parece que la tendencia, como se ha expresado en una de las primeras diapositivas, es que avanza hacia el entramado digital. Como decía, en torno al enjambre, otra vez volviendo a la metáfora o el símil del enjambre. Disney sería equivalente a esa suma de individuos hipercomunicados, pero que están aislados, probablemente. Es decir, uno dentro de Disney disfruta muchísimo, es decir, porque se reconocen determinados patrones y se reconocen determinadas situaciones que la compañía ha desarrollado. Ahora bien, fuera de esa compañía, si no hay una interacción o no hay una profundización por parte del individuo, realmente va a estar aislado y va a estar un poco perdido, por tanto va a necesitar. Pero no es nuestra intención desde el punto de vista educativo que el enjambre se superponga a todo, es decir, porque al final el enjambre lo que haría serían personas todas equivalentes y parecidas, y realmente la diversidad como concepto no tendría ningún sentido. Supone ese enjambre y ese Disney, o esa acción de Disney, no vamos a decir la compañía Disney, porque la compañía Disney a lo mejor no tiene ninguna culpa, es la acción que compete o que desarrolla la compañía. Entonces, ¿supone una pérdida de pensamiento crítico autónomo? Probablemente. ¿Y cuál es el lugar de la lectura frente al impacto Disney? Pues la lectura va a seguir teniendo su lugar, pero lo que tienen que conseguir los educadores y los mediadores de la lectura es mostrar cómo esa lectura puede tener un impacto y una atracción similar a la que Disney Company plantea con sus canciones, con sus estereotipos y con sus coloridos. ¿Cuánto puede valer en bolsa la lectura crítica independiente? Pues probablemente muy poco. Es decir, en tiempos actuales, pues sí, dentro del espacio de la academia se puede decir que son conceptos importantes, pero que sean conceptos importantes no parece que tengan un valor fundamental para las personas. Podemos competir esos libros, esas narraciones orales, infantiles en este caso, que son los que manejan los formadores de maestros o los maestros en sí, que van a hacer con los niños con impacto audiovisual. Pues es difícil, pero para eso están estos eventos científicos, para poner de manifiesto esas situaciones y hacer reflexionar a las personas, que es lo que nos interesa, es decir, que tomen conciencia de la situación y tomando conciencia puedan optar por una cosa o por otra. Es decir, opto por seguir con mi impacto audiovisual porque me interesa la compañía Disney, perfecto. Pero si también puedo optar por promocionar ciertos libros, ciertas lecturas y recuperar clásicos, en este caso, por ejemplo, cuentos clásicos donde Disney se ha nutrido especialmente, pues sería muy interesante. ¿Cuántas generaciones han sido hechas influencias por Disney? Pues muchas generaciones. Es decir, tenemos desde la década de los 30, la década de los 40 y seguimos avanzando y seguimos en 2020 y la compañía sigue siendo importante. Por tanto, hay una influencia clave, hay un pensamiento que sin duda está marcado por Disney, pero hay que darse cuenta de ello con el fin de poder diseñar estrategias comunicativas y estrategias de aprendizaje para que las dos situaciones confluyan. Porque si no, a lo mejor lo que estamos haciendo es simplemente educar a las personas de una forma falsa, porque de una parte se les está proporcionando, se está diciendo que la lectura es muy importante, pero a lo mejor ellos no están interesados por la lectura, simplemente están acudiendo a un recurso audiovisual que les da una información, que esa información con ese conocimiento les permite fluir y avanzar en el sistema y por tanto no hay una formación literaria real
en el caso que nos ocupa. Siglo, camino del nuevo siglo, el siglo de influencia Disney. ¿Hay una alternativa? Pues no lo sabemos. Realmente lo que acabo de comentar, es decir, que son 40 desde 1930, 1920, en un siglo XX copado por Disney, y parece que estas 2 décadas del nuevo siglo también llevan la misma perspectiva. ¿El pensamiento ha sido moldeado? Sí. ¿Y el mundo fantástico de ficción pretende llevar a distintas realidades al ser humano? En el caso de Disney, la realidad no es tan diversa. Es decir, cuando planteamos una cuestión de ficción, de mundos fantásticos, mundos literarios, mundos que van a otras situaciones donde la persona puede soñar, puede imaginar. En el caso de Disney, al venir tan encorsetado y tan plasmados esos personajes y esa estructura, sobre todo de planteamiento, de cómo se presentan las cosas, qué estructura tiene, realmente ya no nos presenta una realidad diversa, sino que es una realidad convergente intentando que sea homogénea. Probablemente sea así y nos preocupa ese hecho. Por tanto, debemos tenerlo en cuenta y reflexionarlo y discutirlo en grupos, ya sea de clase o ya sea de grupos de discusión literaria o discusión literaria que derive en una discusión que también albergue a las cuestiones audiovisuales. Es decir, la discusión va a ser lo importante para que la gente pueda tomar conciencia. El patrón es real, los colores son señas de identidad, hay diversidad en Disney. Pues, algunos textos aluden a que los patrones de las figuras Disney son muy parecidos, es decir, llevan un corte determinado que es lógico porque es una compañía y esa compañía tiene que reforzar su sello, pero claro, si uno va otorgando estas cuestiones de todos son iguales o todos son muy parecidos, pues el molde o el cliché queda determinado para los estudiantes. Primero más pequeños y luego cuando van creciendo y van avanzando en el sistema educativo, siguen teniendo ese cliché. Contrasta, por ejemplo, con ilustraciones de Quentin Blake, por ejemplo, ilustrados de Roald Dahl, que es totalmente distinto, pero claro, si Disney tiene más poderío en cuanto a una producción, pues si los estudiantes no alcanzan o no pasa por sus vidas Roald Dahl con su Quentin Blake, con su ilustración de Quentin Blake, pues siempre van a optar por lo que ya conocen y lo que se les ha nutrido. La formación literaria está salpicada por Disney, lógicamente. Todo el argumento que acabo de dar tiene que ver con esa formación literaria y al final hay confusiones, porque como dice la segunda pregunta, esa formación podemos discernir lo literario y lo audiovisual animado, es difícil en ocasiones. Solo el que domina las dos situaciones ha visto animación Disney y ha leído los textos clásicos en los que se inspira Disney, puede apreciar las diferentes cuestiones que hay entre un patrón y el otro. Es decir, si tomamos como referencia La Sirenita, un texto de Andersen, lógicamente Disney introduce aspectos que a él le interesan, a la compañía, para hacer esa película más interesante o más atractiva. Entonces, no puede ser que el estudiante o el conocedor de la obra La Sirenita nos hable del cangrejo Sebastián, que es un cangrejo denominado por Disney, y claro, luego intente buscar en el texto original de Andersen, sí, había cangrejos, había peces dentro de tal, pero claro, es una cosa totalmente distinta, entonces hay que intentar discernir el uno del otro. ¿Hay una educación Disney encubierta tras este entretenimiento? Sí, la respuesta que yo doy es sí, porque al final se moldea el pensamiento y, como he dicho previamente con la ilustración, el usuario va buscando el patrón Disney. Si va buscando el patrón Disney, de alguna manera no quiere diversidad. Si no quiere diversidad, lo que está haciendo es, retomo mis palabras, volver al enjambre. Entonces está cómodo en el enjambre porque es lo que a él le han inculcado y es lo que conocen. Pero claro, nuestra función como educadores, tanto en educación superior, que es el caso que estamos planteando, en la formación de maestros, o en niveles inferiores o a niveles distintos, a lo mejor no formales, es reivindicar ese aspecto de crítica y de pensamiento autónomo
para optar. Es decir, porque la opción puede ser perfectamente la opción Disney. Pero lo que nosotros reivindicamos es que no solo haya una opción para optar, sino que haya varias posibilidades. ¿Todos los caminos conducen a Disney? Pues es una respuesta complicada, aunque realmente los tentáculos de la compañía son tan extensos que es posible que sí podamos decir que esos caminos conducen a Disney. O sea, que busquemos información y claro, en ese entramado cultural que tengamos, que tenemos, siempre aparezca Disney y siempre una alusión cultural. Entonces, con esa alusión cultural siempre esté presente y sea muy atractivo para las personas que componen esa sociedad. ¿Debemos temer su influencia? Yo creo que no. Es decir, no creo que no, aunque previamente he formulado que es difícil discernir, pero bueno, también el sistema educativo puede ser potente en cuanto a sus agentes, y un agente bien formado que haga ver al alumnado que precisamente deconstruyendo la situación puede hacer ver que la influencia Disney está presente, pero también puede haber una influencia de otros textos en los que se haya inspirado Disney o tengan concomitancias con Disney que puedan revertir la situación y hacer que esa influencia literaria sea mejor, o sea mejor valorada, por así decirlo. Por tanto, temer sí, pero hasta cierto punto. No temer a Disney como un lobo que se come a todos y que no nos deja interactuar, sino que está presente. Vamos a considerar que las personas se han formado con Disney, han tenido una influencia de Disney, pero también es posible que ese pensamiento varíe. Eh, llega hasta el punto de cruzar caminos con otros factores culturales, pues sí, es decir, demos cuenta que la Disney Company ahora, una vez que ha absorbido a Marvel, a las historias de Star Wars y este tipo de cosas, como vemos en la imagen, aunque no se ve muy clara, pero fijamos en la última cena de Disney recreada, es decir, un icono cultural como es la última cena, como está recreada ahí en esta imagen que tenemos abajo a la izquierda. También los Simpsons recogen personajes de la company, por tanto al final los tentáculos, como he dicho, se extienden y se cruzan dentro de las cuestiones culturales. Las plataformas, como se ha expresado, se expanden y ahora, como vemos, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, todos forman parte de una compañía, por lo tanto tiene más influencia todavía, más influencia cultural y más influencia sobre el pensamiento de los agentes sociales. Pero si tiene más influencia sobre el pensamiento de los agentes sociales, los maestros, el profesional de formación, va a estar influido por esta compañía. Lo que tenemos que buscar es que esa influencia no sea una influencia total, sino que sea reconducida para que se puedan llevar al aula un pensamiento más plural y más diverso, ¿no? Un pensamiento único centrado en el enjambre. Lógicamente, pues acabo de comentar que Disney va a formar parte de la evolución de esa cultura y va a formar parte de esa cultura. No vamos a poder eliminar esa situación. En el caso de estudiantes del grado de maestro, su educación literaria, que es lo que estamos definiendo, es muy importante, ya que es el puente de transmisión de conocimiento de ellos a los niños, a nuevas generaciones. Pero claro, se produce el hecho de que esos nuevos maestros, esas personas que van a incorporar al sistema, han sido influidos por Disney, tienen esa formación. Por tanto, como he requerido previamente en ciertas diapositivas, necesitamos complementar esta formación Disney, que no se va a ir, es decir, porque ya ha sido asentada y ha sido consumida, por así decirlo, por esos estudiantes y les ha gustado, por tanto forma parte de ellos, les gusta Disney, pero no podemos eliminar que les guste Disney, pero sí podemos complementar ese pensamiento buscando lo que he dicho, literatura que sea el precedente de Disney, que esté relacionada con Disney, para que tengan un acervo cultural mayor y no se limite la transmisión únicamente en un sentido digital, audiovisual, que es la tendencia que se mantiene. Concluyendo, los interrogantes de todo lo que he expresado previamente
surgen son los siguientes. Tenemos que mantener el tratamiento literario y lectura desde la perspectiva tradicional. Probablemente la academia nos obliga a ello y sea una buena opción, pero la realidad de nuestras prácticas cotidianas incluye que manejamos mucha información audiovisual, mucho conocimiento que proviene de adaptaciones y de textos animados, por así decirlo, de dibujos, películas, etcétera. Entonces, hay que mantener ese tratamiento literario, pero no hay que desdeñar o desechar la perspectiva más vanguardista y más relacionada con esas adaptaciones, porque al final el consumo que hacen las personas está orientándose hacia una parte concreta y hay que procurar ese equilibrio entre las dos situaciones. ¿Se han modificado los comportamientos lectores de los estudiantes universitarios? Sí, yo diría que sí, aunque su corrección política nunca va a decir que no les va a gustar leer, ni van a decir que no conocen las versiones originales, ni van a decir que no les apetecería leer esos textos, esos cuentos clásicos que han inspirado a Disney. Es decir, pero su práctica, las preguntas que podamos hacerles, demuestran que su consumo es un consumo audiovisual. Y al ser un consumo audiovisual, hay detalles que difieren mucho de los libros o de los cuentos y entonces no se les detecta enseguida. Esa forma de proceder es por la factoría Disney, compañía Disney, por supuesto. Ese consumo directo promueve que ellos piensen que el conocimiento que tienen de una determinada historia es el conocimiento Disney, cuando realmente puede ser el conocimiento Disney porque es una adaptación, pero necesitan conocer el punto de partida o los puntos de partida, porque tenemos en cuenta que es una evolución temporal de muchas historias que se arraigan o se vinculan con nuestra cultura. Y en este momento pues lo termina mi presentación. Espero que las tres preguntas que se han planteado, además de todo lo comentado, hayan sido de su interés y agradezco la atención prestada en este caso. Muchas gracias.